Voy a hablar de integrales dobles. Recordemos primero que eran las integrales en una sola variable, las integrales definidas. Dada una función positiva, se define la integral entre a y b de esa función como el área bajo la curva entre los valores a y b, aquí representados en el gráfico. Es decir, esa escritura, esa integral, define al área de esa región. También lo podíamos escribir así, ¿no? La integral sobre el intervalo AB. Dx, el diferencial de x es el elemento de longitud en los reales, ¿no? Ese pequeño elemento de longitud que sería la base de esa pequeña figura. F sería la altura, con lo cual f de x por dx calcula el área de ese rectangulito, de esa figurita de color rojo. La integral es la suma entre los valores a y b, así que calcula toda el área de esa figura. Dada una función de R2 en R positiva, se define la integral sobre D, sobre una región D, como el volumen bajo esa superficie. En un gráfico, como ejemplo, sería la siguiente situación. D es una región en R2 y la integral de F sobre la región D representa el volumen de esa región, ¿sí? De esa región en 3 dimensiones. En este caso, dA representa el diferencial de área, el elemento de área. Sería ese pequeño rectangulito o cuadradito que es un pequeño diferencial de área. También se escribe ese diferencial de área como dx por dy, porque un pequeño diferencial de x, una pequeña variación en la x por una pequeña variación en la y nos da un pequeño cuadradito de esa medida, ¿no? De x por dy. Entonces estaríamos calculando el volumen de cada uno de estos pequeños prismas y sumándolos todos sobre toda la región D. ¿Cómo se calculan estas integrales? El cálculo, el resultado no, va a depender de cómo describamos la región D. Cómo describimos la función D, la región D nos va a determinar la manera de calcularlo. Obviamente el resultado es el mismo independientemente de la descripción de D que demos, pero la forma de calcularlo va a ser diferente dependiendo de cómo describamos la región D. El caso más simple es que la región D sea un rectángulo. Cuando D es un rectángulo, la figura quedaría así, suponiendo que la función sea de esta forma, la superficie dada por la función sea de esa forma. La región D se puede describir fácilmente de esta manera. La X, representada en el eje de color verde, está entre A y B. La Y está entre los valores C y D. Eso me describe perfectamente a una región rectangular. El teorema de Fubini, teorema importante para integrales dobles, afirma que puedo calcular ese volumen de esta manera, haciendo primero la integral entre a y b de la función por el de x, eso es una integral simple, una integral de las viejas, una integral de una sola variable, y luego ese resultado, que va a depender de la letra i, lo integro entre los valores c y d. El teorema también afirma que puedo hacerlo indistintamente en el otro orden. Puedo integrar primero entre c y d respecto de la variable y luego ese resultado, que va a depender de x, integrarlo entre a y b respecto de la variable x. Hay que ser cuidadosos, aquí marqué de color verde, la integral la integral dentro del paréntesis está entre a y b, que son los valores los cuales varía la x, y luego integro entre c y d, que son los valores entre los que varía la y. Hay que ser cuidadoso con la variable de integración y los límites que correspondan con dicha variable de integración. Lo mismo si lo hago en el otro orden, ¿sí? C y D son los valores de la variable y A y B son los valores de la variable x. Supongamos, para poner un ejemplo, que la función es 3x² más y² más 1. En este caso, y supongamos, por ejemplo, que el rectángulo es la x entre 2 y 5 y la y entre 1 y 3, para poner valores concretos.
Entonces, el cálculo sería este, ¿no? La x varía entre 2 y 5, la y varía entre 1 y 3, y tengo que integrar esta función 3x cuadrado más y cuadrado más 1. Estoy integrando respecto de x, ¿sí? Entonces tengo que considerar que la y es una constante. 3x cuadrado integrado respecto de x es x cubo, y cuadrado integrado respecto de x es x por y cuadrado, ¿sí? La derivada parcial respecto de x por y cuadrado es y cuadrado, ¿no? E integro el 1 respecto de x me da x. Esto lo tengo que evaluar porque es una integral definida entre 2 y 5. Evalúo en 5, evalúo en 2, resto, me da toda esta cuenta que, bueno, simplifico un poco y me queda 120 más 3 y cuadrado. Como ven, quedó la y allí, porque, bueno, no, la consideré constante. Ahora tengo que integrar esto respecto de y entre 1 y 3. Integro respecto de y, me da esto. Evalúo en 3, evalúo en 1, porque es una integral definida, y me da 266. Ese es el volumen de esa región expresado en unidades cúbicas. ¿Qué pasa si lo hago en el otro orden de integración? Integro primero respecto de y luego respecto de x. Integro primero respecto de y, 3x cuadrado respecto de y me da 3ix cuadrado, y cuadrado respecto de y, integrado respecto de y me da y cubo sobre 3, y 1 me da y. Evalúo en 3, evalúo en 1, resto, me queda esta expresión, quedan las x naturalmente. Ahora integro respecto de x entre 2 y 5, hago las cuentas, me da eso, y me da 266 unidades cuadradas, lo cual era garantizado previamente por el teorema. Estamos viendo que se cumple en este ejemplo, que da lo mismo el orden de integración. ¿Qué pasa si T no es un rectángulo? Bueno, vamos a tener que caracterizar a las regiones de alguna manera. Las regiones de tipo 1 son las regiones que se pueden describir fijando la x entre dos valores fijos y las y's entre dos curvas que dependen de x, dos funciones de x. Veamos en este gráfico. Fíjense que la x está acotada entre a y b, o sea, como cota inferior tengo al valor a, como cota superior al valor b, y como cota superior de la región tengo a una función de x, y como cota inferior a otra función de x. Aquí la llamamos φ1 a la inferior y φ2 a la superior. φ1 de x y φ2 de x. Esto se escribe así, ¿no? X varía entre a y b, y varía para cada x entre φ1 de x y φ2 de x. Las y's están dependiendo del lugar en el que estemos parados en las x. El cálculo de una integral de una región de tipo 1 se efectúa de esta manera. Integro primero respecto de y con los límites de integración dados por estas dos funciones, y luego integro respecto de x con los límites dados por los valores que están fijos. Al integrar respecto de y, cuando integramos primero respecto de y luego evaluamos, nos va a quedar algo que depende de x. Y luego en la segunda integración, al integrar respecto de x y evaluar, nos va a quedar un número. Así que esto, bueno, suponiendo que calcula lo que calcula, efectivamente da un número. Si lo hacemos al revés, y nos equivocamos y lo escribimos al revés, esto no va a estar bien, porque fíjense que esto va a terminar dependiendo de x si lo hacemos al revés, y no va a dar un número que es lo que debería dar por ser un volumen. Entonces hay que ser cuidadoso con el orden de integración porque no conmuta. Así que eso está mal. Bien, las regiones de tipo 2 son las que se pueden describir fijando la y entre dos valores y las x entre dos curvas que dependen de y, dos funciones de y. Por ejemplo, en este gráfico tenemos que las y's están acotadas inferiormente por c y superiormente por d, la y está entre dos valores fijos, y las x están variando para cada y en un valor dado por una función de y. Aquí puse psi1 de y, como la función que está abajo, o sea, a la izquierda, y la función y psi2 como la otra función, la que acota por derecha. Entonces tenemos que y está entre c y d, y que x para cada y está entre psi1 de y psi2 de y. Igual que antes, aquí tampoco podemos conmutar. Primero tenemos que integrar respecto de la variable que está para la cual tenemos funciones, y segundo, para la variable para la cual tenemos valores fijos. Es decir, el orden no es relevante, no conmuta.
Vamos con un ejemplo. Dada esta región D, que está entre dos parábolas, calcular la integral de esta función sobre esa región. 2x por y más 6 es la función. Esta región es de tipo 1. ¿Por qué? Porque la x está entre menos 1 y 1, entre dos valores, y la y está por debajo entre x cuadrado menos 1, la función de color rojo, y por arriba la función de color rosa menos x cuadrado más 1. Entonces tengo que integrar esa función, 2x por y más 6, sobre la región D. Entonces tengo que poner los límites de esta manera. Las x varían entre menos 1 y 1, así que tengo que poner esa integral como la que voy a hacer en segundo lugar. Entonces tengo que ponerlo fuera del paréntesis. Y dentro del paréntesis tengo una integral respecto de y entre mis dos curvas. La de abajo es x cuadrado menos 1, la de arriba es menos x cuadrado más 1. Bueno, tengo que integrar ahora respecto de y primero. La integral respecto de y es x cuadrado más 6y. Tengo que evaluar eso. Cuidado aquí, en y, las y tengo que reemplazar ahora por las expresiones que venían dadas. La y tengo que reemplazarla primero por menos x cuadrado más 1, todas esas, y luego por x cuadrado menos 1 y restar. Hay que hacer esto con cuidado, con paréntesis. Está lo que decía. ¿Sí? Primero reemplazo por la parte de arriba, digamos, y después por la parte de abajo y resto. Bueno, aquí opero, desarrollo esos cuadrados, hago todas esas operaciones, queda esta expresión. Háganlas ustedes para corroborar queda esto. Y ahora me queda una función que depende solo de x. Puedo integrar. Evalúo en 1, evalúo en menos 1, resto. Y me da 16. O sea que me da 16 unidades cúbicas ese volumen. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que hicimos aquí? La función 2x por y más 6 genera esa superficie. Y aquí tengo la región D graficada sobre el plano z igual 0, ¿no? Yo quiero calcular ese volumen. Entonces lo que estamos haciendo, la idea es que primero vamos a fijar las x y vamos a considerar las constantes. Al fijar las x y considerarla una constante, estoy considerando ese palito, digamos, ese segmento de color anaranjado que está entre la curva de arriba y la curva de abajo de la región. Cuando fijé la x e integro respecto de y, estoy calculando ese área. Estoy calculando que mi y varía entre x cuadrado más menos 1 y menos x cuadrado más 1, o sea, los valores que me dieron las curvas roja y rosa, y como altura estoy considerando el valor que me da la función, que es 2x por y más 6. O sea que calculé el valor de ese área. Ahora, una vez que tengo calculado el valor de ese área, que depende del valor que fije de x, obviamente, ¿no? Porque no tengo un valor fijo de x. Tengo que calcular esa área que depende de x y tengo que sumar todas esas posibles áreas entre menos 1 y 1. Eso se hace con una integral. La integral esa lo que hace, la segunda integral, es sumar todas esas áreas entre menos 1 y 1. Con lo cual construyo el volumen de la figura sumando todas esas áreas infinitesimales que tengo, digamos, esas lonjitas que tengo una al lado de la otra. Por último, así cerramos el video, tenemos las regiones de tipo 3, que son las regiones que son simultáneamente de tipo 1 y de tipo 2. Son regiones que puedo describir tanto como si fueran de tipo 1 como si fueran de tipo 2. Miremos esta que está aquí dibujada. Vemos que tenemos los valores de x entre a y b y los valores de y entre una función arriba y una función abajo. Pero también, puedo plantear la integral de ese modo, fijando en un paréntesis interno primero las curvas y luego en un paréntesis externo los valores fijos de a y b, siempre sobre respecto de x, en segundo lugar. O puedo describirla de esta otra manera. La y entre c y d y la x variando entre psi1 de y, psi2 de y. Así que en este caso podría describir a esta región de dos maneras diferentes, lo que me generaría dos formas de calcular el volumen diferentes, que por supuesto va a dar el mismo resultado. Pero en las regiones de tipo 3 uno tiene más libertad con el modo de describir la región. Bueno, espero que se haya entendido todo y nos vemos en otro video.